Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Fiscalía Metropolitana Oriente definitivamente entregó hoy, esta tarde, el contenido, los chats, el contenido del teléfono de Luis Hermosilla a solicitud de la defensa de Hermosilla, de su hermano Juan Pablo. Serían más de 700.000 páginas, se habla de 777.000 páginas con WhatsApp, fotos, audios, bien, que recibió la defensa del abogado. Esto es un disco duro que llevaron sus colaboradores, que podría hacer pública estas conversaciones. Las tiene él, que haga él, o la decisión que hagan Hermosilla, el abogado, o Luis, o Juan Pablo, es una decisión que tomarán con las consecuencias que eso puede tener, y eso es parte de lo complejo de la discusión que se ha generado. ¿Qué se puede desclasificar? ¿Qué se puede publicar de allí? ¿Qué es lo que es delito? ¿Qué determina que es delito? Y si es delito tiene que publicar, en fin, ¿qué es lo que es secreto profesional? ¿Qué es lo que es vida íntima? Recordemos que la defensa presentó un recurso de apelación para revocar la prisión preventiva de Hermosilla, argumentando que en la investigación no están acreditados los delitos de lavado de activos, cohecho y delitos tributarios. Además, tampoco es posible afirmar, dicen, que el imputado tuviera conocimiento de los pagos realizados por Leonardo Villalobos a funcionarios públicos. Lo curioso es que Leonardo Villalobos ha dicho en una entrevista que ella jamás pagó un peso. Entonces, en un careo ahí se tendrá que determinar si es que se pagó, quién pagó. Bueno, en fin, todavía está claro, ¿no? Mucho ruido y todavía pocas nueces respecto de una investigación que promete profundidad y mucha amplitud temática y en el área de afección, en la política, en los servicios fiscalizadores, en servicios del Estado, en la empresa privada, en muchísimas partes. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y tomamos contacto de inmediato con el ex fiscal, el abogado Carlos Gajardo. Carlos Gajardo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación a conversar. Muy bien, pues en la semana pasada todos escuchamos una conferencia de prensa, algo improvisada en la calle, de Juan Pablo Hermosilla, larga, muy intensa. Bueno, es comprensible también lo humano en el día que estaba viviendo. Es abogado, hermano, un hermano en la cárcel, hermano que estaba tratando de que se cambiara de una cárcel a otra. O sea, hay que entender también los contextos en que se dan las cosas. Y probablemente, él mismo dijo al día siguiente que bajó un cambio, por decirlo en buen chileno, pero ese día, primero, original, había dicho que, bueno, ¿por qué no clasificamos todo? Pues vemos dónde están y mostremos, algo así dijo, y mostremos todos los WhatsApp. El tribunal tomó el guante, bueno, y están entregados, y Hermosilla y compañía tienen los WhatsApp. ¿Qué se puede mostrar de ahí, Carlos Gajardo? Bueno, yo diría que fue, primero que nada, una estrategia comunicacional muy hábil de Juan Pablo Hermosilla, que es un abogado que tiene mucha experiencia, diría yo, en la comunicación estratégica. Y fue efectiva porque lo que consiguió fue de alguna manera desviar el foco de la conversación, ¿no? Lo importante son los delitos que se habrían cometido por parte del señor Hermosilla y las ramificaciones que esos tienen, y él de alguna manera logró desviar la atención y poner el punto en el acento en las influencias que podrían haber recibido ministros y fiscales. La Fiscalía efectivamente ha entregado copia de estos antecedentes a la propia defensa de Hermosilla. Eso era algo que evidentemente tenía que hacer. La defensa tiene el derecho de conocer qué es lo que con qué se le está juzgando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, siendo sus propios WhatsApp, tenía toda la posibilidad de obtenerlo. Y efectivamente la pregunta es cómo distinguir lo relevante de lo que no es, lo relevante de aquello que pertenece a la vida privada, porque efectivamente hay dos, diría yo, grandes reservas en aquello que no se puede mostrar. Lo primero tiene que ver con el secreto profesional, porque eso no es que proteja a Luis Hermosilla, eso protege a las personas que van donde un abogado con la tranquilidad de que lo que le expongan al abogado, igual que al sacerdote, ¿no es cierto?, y a otras actividades,
goza de un privilegio, de una reserva, de un secreto. Esa Déjeme parar protección ahí un es para el segundo. cliente. ¿Qué pasa y por lo si- tanto, Sí, déjeme parar ¿sí? un segundito para ir entendiendo. Si yo soy un gran traficante de armas y tengo problemas y voy donde mi abogado y mi abogado le cuento a la firme porque estoy un gran que me pillaron, que es un delito enorme, ¿no es cierto? Que duda acá, me puse un delito súper grave. ¿Eso está cubierto? ¿Qué pasa si sale una grabación de ese tipo? Alguien me grabó. ¿Eso está cubierto por el secreto profesional o cuando le cuento un delito o puede clarificarse un delito a través de esa grabación queda liberado? ¿Cómo se delibera y cómo se decide eso? No, la conversación en que yo le cuento haber efectuado un delito, por supuesto que está protegida por el secreto profesional. Lo que no está protegido es que yo comience a complotar con el abogado para cometer nuevos delitos que aún no suceden, ¿no? Que es lo que ocurrió exactamente en la conversación grabada entre Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer. Ahí ya no hay un secreto profesional de conductas que hubieran ocurrido en el pasado, sino que se están tramando delitos entre los tres hacia el futuro. Eso, por supuesto, no está cubierto por ningún secreto profesional. Esa es una banda criminal organizando delitos simplemente. Esa conversación Pero distinto es que... ¿Es un delito? Sí. Ya, no... Ok, entiendo. O sea, lo que hubiesen conversado en otras reuniones no se puede saber. Pero ese sí es un delito en particular, a su juicio. O sea, más que un delito, se está complotando para cometer un delito. En Chile no tenemos figuras que son muy comunes en Estados Unidos de la conspiración para cometer otro delito. Eso en Chile lo entendemos más bien como actos preparatorios impunes. Pero si efectivamente en esa conversación yo me pongo de acuerdo para cometer delitos y esos delitos se cometen, por supuesto que esa conversación es relevante probatoriamente, sobre todo para lo que decía usted, Matías, recién, ¿no? Porque permite acreditar la participación de esas personas en los delitos que se cometieron. En el caso específico se está hablando en ese audio de pagarle a funcionarios públicos, del Servicio de Impuestos Internos, de otras instituciones, ¿no es cierto? Darle lo más, decía Hermosilla, la ucraniana, las polacas, el yate, las langostas, todo, ¿no? Sobornar a funcionarios públicos. Y resulta que después nos enteramos que efectivamente sí se sobornaron a funcionarios públicos, de eso hay antecedentes concretos, porque hay pagos desde las cuentas de Leonardo Villalobos a las cuentas de estos funcionarios públicos, uno en tesorería y uno en el Servicio de Impuestos Internos, claro. Entonces, Luis Hermosilla no puede decir yo no participé de esas conductas porque está el audio donde él participa, se concierta, se pone de acuerdo para cometerlas y además en esos actos con esos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de Tesorería se favorece a los clientes de Luis Hermosilla, ¿no? Por eso es la relevancia de la participación acá de Tonka Tomisic, que es cliente de Luis Hermosilla y cuyos datos se le consultan al funcionario del servicio. ¿Qué sucede si es que en este disco duro el abogado Hermosilla, Juan Pablo me refiero, Hermosilla, decidiera mostrar conversaciones vía WhatsApp o audio de su hermano Luis con otra persona y que fuese también cometiendo un delito en ese audio? ¿Tendría el problema Hermosilla? ¿Podría hacerlo? Lo puede hacer perfectamente porque si cumple instrucciones de su cliente, por lo tanto todo lo que éste decida está perfectamente, lícitamente hecho, ¿no? No hay ahí un tema de privacidad porque ya hemos dicho que los delitos no están cubiertos por privacidad, pero si incluso decidiera develar conversaciones del ámbito de la vida privada de Luis Hermosilla, con su autorización eso sí se puede develar. Por eso yo hacía la diferencia del secreto profesional, donde ahí la protección es para el cliente y por eso, aunque Luis Hermosilla quisiera develar esas conversaciones, no puede hacerlo. Pero sí, en cambio, si él decide develar las conversaciones de su vida privada, no hay ningún inconveniente, porque ahí la protección es para él. Es evidente que esas conversaciones no tienen relevancia de ningún tipo. Las conversaciones relevantes son, por supuesto, aquellas que den cuenta de alguna posible comisión de delito o de un acto irregular. Pero las conversaciones del ámbito de la vida privada de Luis Hermosilla, la verdad que no tienen relevancia y no me parece que deban ser exhibidas. No. A ver, déjeme ir más al principio. ¿Qué podría, sin cometer algún delito o una falta, qué podría mostrar de todo este
esta gran cantidad de hojas que hay, ¿qué podría mostrar Hermosilla públicamente? Si quisiera subir una página web, algunos chats, ¿qué tipo de mensajes podría mostrar? Yo creo que puede mostrar todos, salvo aquellos que comprometan secreto profesional con sus clientes. Salvo esos, yo creo que todo el resto tiene legitimación perfecta para hacerlo, si quiere, para subir una nube, ¿no es cierto?, con todos esos mensajes para que alguien los pueda acceder. No hay inconveniente jurídico para que lo haga. Y, no creo en todo caso que lo haga, porque evidentemente cualquier conversación va a ser al final muy perjudicial para él mismo, ¿no? Entonces, me parece que este alegato de que va a dar a conocer todas las conversaciones, yo por lo menos mientras no lo vea, no lo voy a creer. Ya, pero ¿y qué pasa con la vida? Después voy a entrar en las conversaciones de eventuales arreglos para nombramiento y cosas así que son más delicados. Cuando yo le pregunto cuáles, usted dice cualquiera, pero ¿qué pasa en una conversación de, voy a suponer, no conozco la realidad familiar de Luis Hermosilla, pero de Luis Hermosilla con su mujer o con su pareja? Insisto, no sé cuál es la realidad matrimonial o estado civil de él. Bueno, la otra parte, o una amiga o un amigo, podría sentirse lesionado en su intimidad. Entonces, ¿podría, sin entrar en algún problema, Hermosilla, mostrar un chat de ese tipo? Yo diría que no penal. Podría quizás uno hacer una acción después por difamación, de indemnización de perjuicio o lo que fuere. Pero alguna implicancia penal en que él decidiera mostrar, ojo, sus conversaciones con terceros, ¿no es cierto?, que sean del ámbito de la vida privada, penalmente a mí me parece que eso no tiene ningún tipo de prohibición, sin perjuicio que es posible que una persona pudiera verse agraviada, perjudicada, y siempre que hay un daño, una persona puede alegar que esos daños se indemnicen. Ya, vamos a la parte más delicada, ¿no es cierto?, donde hay fiscales que le escribieron, y eso se sabe, está reconocido. Hay ministros de Corte Suprema que está reconocido que le escribieron. ¿Qué pasa si Hermosilla dice, mire, es que no es solo Matus, no es solo la fiscal Parra, están todos estos ministros de la Corte, de Cortes, y estos fiscales? ¿Él puede subir esos mensajes donde le decían muchas gracias, oiga, señor Hermosilla, écheme una manito, oiga, ¿sabe qué? Yo soy re bueno para esto, yo llevo mucho tiempo postulando, tengo todos estos diplomados, y que Hermosilla le dijera, ya, déjame verlo, mañana te cuento? ¿Eso podría mostrarlo? Eso fue exactamente lo que dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla que iba a hacer. Yo creo que no existe un inconveniente legal para que lo haga, pero, le reitero, no creo que finalmente termine cumpliendo esa promesa. ¿Por qué? ¿Porque se perjudicaría el mismo? A mí me parece, ¿no?, que finalmente todo ese tipo de acciones lo que van a terminar de configurar es esta situación en que el señor Hermosilla efectivamente tiene un poder muy relevante en una serie de instituciones. Parte de la tesis que enarboló la defensa es que Hermosilla era una persona muy buena para hablar, para jactarse, pero que no tenía en verdad poderes suficientes y que por lo tanto es un gran charlatán. Esa tesis penalmente es muy conveniente para Hermosilla, ¿no? Si él dijera y lograra acreditar que simplemente fanfarroneaba, que era un gran charlatán, eso no es un delito, ¿no? Hay muchas personas que fanfarronean y no por eso están en la cárcel. El punto es que efectivamente tengas ese poder y lo ocupes indebidamente. Y por lo tanto, en esa tesis, mostrar que es cierto todo este poder que tiene y que hemos ido conociendo a cuentagotas, ¿no? Porque efectivamente hay un poder importante que él tiene en el mundo empresarial, Matías, ¿no? Se han conocido revelaciones importantes, él fue abogado de SQM, se ha conocido también su vinculación con la familia Sauer de negocios, 5.000 millones de pesos pasaron por sus cuentas corrientes, se conoce ahora la vinculación muy relevante con los hermanos Jalaf, empresarios importantes de nuestro país, etcétera. Tiene una pata muy importante en el mundo político, ¿no?, donde probablemente el estandarte de aquello es su relación con Andrés Chadwick y el rol preponderante que tuvo durante 8 años en el gobierno del expresidente Piñera, en el Ministerio del Interior, pero también con otras personeros, ¿no? Y probablemente lo más relevante ahí es la relación con Crispi, sujeto importante en el segundo piso de este gobierno. Tiene una relación importante en la PDI. El exdirector de la PDI por estos chats terminó en prisión preventiva y tiene una relación importante en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Se acaban de publicar esta noche chat en La Tercera que dan cuenta de que habría hecho campaña, y eso era un secreto a voces,
para el primer fiscal nacional postulado, José Morales. Si se fija entonces, todo esto da cuenta de la existencia de redes empresariales, políticas, policiales, fiscales, judiciales, que dan cuenta de que este señor no es simplemente un charlatán, es una persona con un amplio abanico de contactos, de poderes, y que esos poderes los ejercía. Carlos, ¿es delito tener esa amistad? Voy a poner en que los chats nosotros nos muestran que hay peticiones de favores y que hay una amistad, y hay una cercanía, y hay una relación fluida. Si no se muestra que efectivamente hubo una contraprestación, por ejemplo, claro, si yo siguiera que el fiscal o el candidato fiscal 1 le habla a Hermosilla, Hermosilla le habla a los 3 senadores para que consigan los votos, vemos los votos de estas personas y después vemos que esta persona le da las gracias, bueno, hay un círculo que cierra de alguna manera. Eso quizás es más fácil de probar qué sé yo, no es conflicto de interés, sino que es, ¿qué figura puede ser eso? Un tráfico de influencia. Eventualmente, pero solamente el tener amistad, ya déjame verlo, te ayudo, ya, hoy son amigos, son cercanos. ¿Tengo que probar la contraprestación para que haya delito o no? Sí, por supuesto. Es bien importante lo que usted dice, Matías, porque probablemente todas estas conductas que han generado, por supuesto, impacto, yo diría que penalmente no tienen relevancia penal, ¿no? Esto de que usted haga campaña por alguien, consiga votos, esa campaña fructifique, se le agradezca, en fin, es estéticamente feo, por supuesto, da cuenta de otro problema, que tenemos un muy deficiente sistema de nombramiento de altas autoridades en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en otras instituciones, las notarías, en fin, ¿no? Que, abramos un paréntesis, sería súper importante que la clase política probablemente en vez de estar comentando permanentemente esta causa, se metiera de cabeza a decir cómo arreglamos esto, ¿no? Si esto tiene una solución que está más o menos consensuada. Hay que crear un organismo más técnico que haga la esquina, sacar a la Corte Suprema de eso y probablemente dejar el nombramiento finalmente en el Poder Ejecutivo. También eliminar, creo yo, la participación del Senado. Sería bueno que la clase política se dedicara a lo importante y no al comedillo, porque para la investigación penal está la Fiscalía y está el Poder Judicial. La política debiera dedicarse a solucionar, creo yo, este problema. Entonces, todo eso contado, todas estas conversaciones, peticiones, etcétera, a mí me parece que no tienen relevancia penal. El tráfico de influencias, que es un delito, exige una serie de cosas que acá no se dan. Y eso yo creo que hay que despejarlo inmediatamente. Eso es interesante. De partida, la persona tiene que ser... Sí, de partida la persona tiene que ser funcionario público. El tráfico de influencias solo lo comete un funcionario público y Hermosilla no lo es. Lo segundo es que la ley expresamente habla de que esa influencia tiene que producirse en contratos, operaciones, negociaciones, que no es la manera en que hemos entendido el nombramiento en un determinado cargo. Y en tercer término, se exige que la persona tenga interés en aquello, y por interés se entiende un interés económico. El tráfico de influencia es cuando usted influye para que una licitación, un contrato, se te termine adjudicando a una empresa suya o de un pariente suyo. Ahí hay tráfico de influencia. Pero en esto que hemos visto acá, tráfico de influencias, y yo creo que es bastante claro esto, no existe. Lo que no significa que esto no tenga relevancia, ¿no? O sea, no todo lo que se está discutiendo acá tiene necesariamente una implicancia penal. Hay otros lugares donde debe darse soluciones a lo que se está revelando en estos chats. O sea, no todo, de todo este mar de temas y de conexiones va a ser materia o no es punible. Entonces la pregunta de cajón es, de todo lo que hemos conocido, ¿qué es lo que le parece penalmente más complicado y potencialmente más complicado en el caso de que se determine la culpabilidad de Hermosilla, Villalobos y Sauer? Pero sobre todo Hermosilla, que es la figura más prominente. Lo que pasa es que las imputaciones que ha hecho la Fiscalía sí todas tienen relevancia penal porque en todas hay alguna implicancia económica, ¿no? En el soborno, en que hay pagos de dinero a funcionarios públicos, en el lavado de activos, donde hay ocultamiento de dineros que provienen de un delito de estafa de los Sauer, o en el delito tributario donde no se declaran los ingresos por 2.000 millones de pesos, solo se pagan 800 millones, hay un delta que no se paga de 1.200, esa es la acusación del Ministerio Público. Todo eso tiene implicancia penal. Y hay una serie de otras aristas que se han ido abriendo, ¿no es cierto?, que pueden tener implicancia penal que hay que investigarlas y por eso se abren.
pero donde justamente lo que se busca es determinar si hay algún beneficio económico finalmente, ¿no? La arista, por ejemplo, del ex fiscal Manuel Guerra, le da información a Luis Hermosilla, le ofrece conseguirle una sala favorable, determina los casos que le interesaban a Hermosilla, el caso Penta, el caso Exalmar, de una manera no adecuada jurídicamente. Bueno, hay que investigar si aquí hubo algún tipo de beneficio económico finalmente para el señor Guerra que pudiera ser constitutivo, si lo hubiera, por supuesto que sí, de un delito penal. Lo mismo con el ministro Felipe Guar. Se dice que habría apurado ciertos proyectos, ¿no es cierto?, de determinada relevancia, en fin. Hay que determinar si eso implicó algún tipo de pagos para el señor Felipe Guar, por qué se hizo. En general, yo creo que nuestro sistema, eso lo podemos criticar o no, pero exige que estas influencias tengan finalmente algún correlato económico para quien actúa. O sea, hay, por un lado, potencialidad de delitos bien graves, como cohecho, soborno, en fin. Pero también hay potencialidad de que se esté metiendo todo en la juguera, por decirlo en buen chileno. Lo que es más chimuchina, más sabroso y no necesariamente delictivo. O sea, nos está costando por ahora separar la paja del grano. Yo creo que hay que separarlo, efectivamente, de decir estas cosas tienen nítidamente relevancia penal y tienen que ser investigadas penalmente, pero a diferencia de lo que usted dice, yo diría que esto otro no es chimuchina, no es simplemente paja, porque son cosas muy relevantes y quizás más importantes que las anteriores, porque tiene que ver finalmente con la independencia y la autonomía que tienen nuestras instituciones. Esto muchas personas, me incluyo, lo han criticado durante décadas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Nacional de Magistrados, la agrupación de todos los jueces del país hace no años, décadas, viene diciendo que este es un mal sistema de nombramiento, que hay que hacer las modificaciones de las que hemos hablado, hay que sacar a la Corte Suprema en esto. No me refería a paja y grano. Pero todo este tráfico... No me refería a que no era importante, me refería a que hay una cosa que es directamente delictiva y la otra puede ser una debilidad institucional. No quise frivolizar con lo grave que es tener una institucionalidad mal hecha. Lo entiendo, lo entiendo. No, lo entiendo, Matías, absolutamente. Pero por eso digo, hay cosas que son graves, que no son necesariamente delitos y que exige que las instituciones respondan. Y las instituciones llamadas a responder es la clase política, ¿no es cierto? Es el gobierno que tiene, por supuesto, la iniciativa principal. A mí me sorprende que pasado ya, 9 meses de este escándalo y 3 semanas con esto muy en la contingencia, el gobierno todavía no envíe un proyecto para reformar la manera en que estamos nombrando a los jueces, a los ministros, a los fiscales, o no le ponga urgencia a los proyectos que hay. Fíjese, Matías, que el anterior ministro de Justicia, Hernán Larraín, se jugó muy profundamente para cambiar este sistema. Si esto es un tema que viene hace mucho rato dando vuelta. Y a pesar de los esfuerzos que hizo Hernán Larraín por modificar esto desde la otra vereda, ¿no es cierto?, desde la vereda de la centro-derecha, no tuvo éxito, no logró conseguir los votos suficientes para el cambio. Esto cuesta cambiarlo, sobre todo porque significa que la clase política se tiene que desprender de un poder, ¿no? Cuando los senadores legislan para decir, ya, nosotros no vamos a nombrar más a los ministros ni a los fiscales, están perdiendo un poder tremendo, porque hoy día tienen la facultad de nombrar o de participar en el nombramiento de jueces de Arica a Punta Arenas, del fiscal nacional, de la Corte Suprema. Desprenderse de eso, por supuesto que va a costar. Nos queda un minutito y no quiero dejar pasar, mencionó al fiscal Manuel Guerra, que está hoy día siendo investigado, ¿no es cierto? Y según se ha sabido, se van a levantar secretos bancarios para establecer el incremento patrimonial, o más bien algunas compras inmuebles y de autos que ha hecho, para ver si tiene alguna de ellas relación o de a dónde vienen los recursos, si tiene relación con estos vínculos que se han demostrado en los chats. Estaba leyendo, hoy día en la tarde justamente leí la carta renuncia, las razones que ustedes en el 2018, si no me equivoco, renuncian con el fiscal no eran buenas, por diferencias profundas jurídicas en los casos de financiamiento de la política que ustedes estaban llevando adelante, y que de repente estiman que la Fiscalía o sus superiores de la Fiscalía le bajan la gradualidad o la gravedad de lo que ustedes estaban investigando. ¿Usted linkea estos dos temas? ¿Usted cree que aquí estamos frente a la demostración de lo que ustedes pensaron que podía ser corrupción el 18? Absolutamente. O sea, yo creo que aquello que nosotros planteamos con mucha fuerza hace 6 años, ¿no? Porque mucha gente ha dicho, oiga, pero ¿por qué no hablaron antes? Oye, hablamos
demasiado, ¿no? Y mandamos una carta que fue publicada en todos los medios, dimos entrevistas en canales de televisión, en medios escritos, diciendo lo que nos parecía, que se estaban tomando decisiones que no tenían sustento jurídico, ¿no? Pero mire qué grave eso, ¿no? Que las decisiones que se estaban tomando, eso es lo que decíamos, no tenían correlato con lo que nuestra ordenación jurídica prescribía. Y nos referíamos a la suspensión de Iván Moreira, después hicimos la misma crítica con la eliminación del cohecho y el soborno en el caso Penta, las famosas clases de ética, y hicimos una crítica también profunda con la investigación liviana, superficial que se hizo en el caso Exalmar. Lamentablemente, los nuevos antecedentes vienen a confirmar que nuestras sospechas, nuestras denuncias en su momento estaban en lo correcto. Las decisiones no fueron jurídicas y hoy día tenemos luces de cuáles fueron esas otras motivaciones, ¿no es cierto? Hay un WhatsApp que se ha dado a conocer que da cuenta que Guerra hablaba con Hermosilla, que no era parte, no era abogado del caso. Si hubiera sido abogado del caso, uno entiende que puede conversar. Pero Hermosilla no era abogado del caso y hablaban de buscar salidas consensuadas con Andrés, refiriéndose a Andrés Chadwick. Y luego uno ve que renuncia, se va Manuel Guerra del Ministerio Público y se va a trabajar con Andrés Chadwick, ¿no? En la Universidad de San Sebastián. Entonces, las piezas, por supuesto, que comienzan a calzar y aquello que nos pareció en su momento que no tenía una explicación jurídica, hoy día da luces de que puede haber una explicación de otro tipo. Esto hay que investigarlo, evidentemente, ¿no? Y la Fiscalía tiene toda la posibilidad de levantar secretos bancarios, de hacer una serie de diligencias para entender si es que eso es correcto o no, pero es una investigación urgente en algo que viene a confirmar una sospecha no nuestra, del conjunto de la ciudadanía que descree de la manera en que se tratan los casos importantes cuando hay personas importantes involucradas. Termino con esto, Matías. Esta semana salieron 3 encuestas, Data Influye, Pulso Ciudadano y CADEM. Las 3 dicen más o menos lo mismo. El 85% de los chilenos no confían en la manera en que se aplica, imparte la justicia en nuestro país, y el 84% cree que todos los abogados actúan igual que Hermosilla. Carlos Gajardo, exfiscal, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias a usted por la invitación, que esté muy bien.